Alzheimer, ¿qué es? ¿Cómo inicia? Consiste esencialmente en la muerte de determinadas neuronas de la corteza cerebral de manera gradual y progresiva a lo largo de los 10 años que, por término medio, dura la enfermedad. La muerte neuronal de causa no definitivamente aclarada se llama neurodegeneración. El Alzheimer es una alteración neurodegenerativa primaria que suele aparecer a partir de los 65 años, aunque también puede presentarse entre gente más joven. Cuando una persona padece de la enfermedad de Alzheimer, experimenta cambios microscópicos en el tejido de ciertas partes de su cerebro y una pérdida progresiva pero constante de una sustancia química vital para el funcionamiento cerebral, llamada acetilcolina. Esta sustancia permite que las células nerviosas se comuniquen entre ellas y están implicadas en las actividades mentales vinculadas al aprendizaje, memoria y pensamiento. Las causas. Es difícil determinar quién va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, puesto que se trata de una alteración compleja de causa desconocida, en la que, al parecer, intervienen múltiples factores. He aquí algunos de los elementos que pueden aumentar las probabilidades de padecer esta patología. Edad. Suele afectar a los mayores de 60 a 65 años, pero también se han dado casos entre menores de 40 años. La edad media de diagnóstico se sitúa en los 80 años, puesto que se considera que el mal de Alzheimer es una enfermedad favorecida por la edad. Sexo. Las mujeres la padecen con más frecuencia, probablemente porque viven más tiempo. Razas. Afecta por igual a todas las razas. Herencia familiar. La enfermedad de Alzheimer familiar, una variante de la patología que se transmite genéticamente, supone el 1% de todos los casos. No obstante, se estima que un 40% de los pacientes con esta enfermedad presentan antecedentes familiares. Factor genético. Varias mutaciones en el gen de la proteína precursora de amiloide APP o en el de las presenilinas 1 y 2 también podrían asociarse con mutaciones en el gen de la apolipoproteína E. Esta proteína está implicada en el transporte y eliminación de colesterol. Estas investigaciones, la nicastrina activaría la producción de amiloide beta. Factores medioambientales. El tabaco se ha demostrado como un claro factor de riesgo de la patología, al igual que las dietas grasas. Por otra parte, pertenecer a una familia numerosa también puede influir en el riesgo de Alzheimer. Cinco, uno, action. Cuadro clínico. El Alzheimer posee 4 cuadros clínicos. Número 1. Predemencia. La deficiencia más notable es la pérdida de memoria, manifestada como la dificultad de recordar hechos recientes y aprendidos, y una inhabilidad para adquirir nueva información. Puede aparecer apatía, siendo uno de los síntomas neuropsiquiátricos persistentes a lo largo de la enfermedad. Los primeros síntomas con frecuencia se confunden con la vejez o estrés en el paciente. Una evaluación neuropsicológica detallada es capaz de revelar leves dificultades cognitivas hasta 8 años antes que la persona cumpla los criterios de diagnóstico. El tercer tipo de cuadro clínico se llama demencia moderada. En ese estado, los problemas de lenguaje son cada vez más evidentes y el paciente cada vez empeora su capacidad de leer, su capacidad de escribir y, lo más importante, su capacidad para reconocer a sus seres queridos. En ese estado, su memoria a largo plazo se va deteriorando de pocos y la persona va a comenzar a sufrir trastornos de la memoria. Y la cuarta etapa se llama demencia avanzada. En ese estado se comienza a deteriorar la masa muscular, el paciente va a tener muchos problemas para la movilidad y también va a requerir un estado de encamamiento. Y más bien en ese estado, el paciente es común que un paciente tenga incapacidad para alimentarse a sí mismo y también una resistencia de cuidados. Y algo más que agregar a esta etapa sería que el lenguaje se cambia severamente. Ya pero lo bueno es que una persona en ese estado vamos a considerar su capacidad de recibir y enviar señales emocionales. En ese estado ya un paciente necesita necesariamente constante supervisión y cuidados. Los tratamientos que hay para el Alzheimer. Actualmente no existe ninguno, pero hay algunos medicamentos que ayudan a controlar sus síntomas. Todos son inhibidores de la colinesterasa. Hay 4 más resaltantes que son el Aricept, Cognes, Exelon y Razadain. El Aricept y el Cognes, que sus nombres genéricos son donepezil, potacrina,
Ambos evitan la degradación de la acetilcolina en el cerebro. Luego, el ribastimina, que su nombre genérico es Exelon, previene la degradación de la acetilcolina y del butyricolin, una sustancia química similar a la acetilcolina en el cerebro. Y finalmente, el Razadaim, que por nombre genérico tiene galantamina, evita la descomposición de la acetilcolina y estimula los receptores nicotínicos para liberar más acetilcolina del cerebro. Un pensamiento formal, lógico, coherente, que dirige, ordena, etc., a una situación de una criatura. Regresiona en todas sus funciones cognitivas, emocionales, de personalidad y motricidad. Al final el sujeto no va a saber ni su nombre, gradualmente va a desconocer a su familia, las partes constituidas de su cuerpo, no va a controlar el esfínter, etc. Va a regresar a su animalidad, va a ser un niño donde hay que hacerle todo. Y las personas son las que más sufren, son los cuidadores de estas personas. Se dice que hay una mayor proporción de Alzheimer en mujeres que hombres, de acuerdo a las estadísticas. ¿Alguna otra cosa más? Sí, yo no veo nada. Doctor, pero en el caso, ¿qué uso debemos implementar al hogar? Ya, como prevención. Claro. Ahora hay conductas preventivas porque se cree que ya se ha descubierto que hay un problema genético, ¿no es cierto? Y cuando el paciente va a comenzar a tener amnesias seguidas con cierta frecuencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la memoria, por ejemplo, el sujeto puede ser incluso detectado antes de que se desarrolle el cuadro completo en la actualidad, con neuroimágenes, etcétera, etcétera, y con marcadores genéticos. Las personas encargadas de la vejez de esta persona, no necesariamente ser viejo, porque hay casos de 50 años, ¿no? Tienen que, por ejemplo, tener un ambiente, o el ambiente donde va a discurrir el paciente, tiene que ser libre de peligro. El paciente es custodiable permanentemente, en tanto en la noche como durante el día. No puede el paciente manejar, por ejemplo, o sin apagarse, hacer el bien. O sea, funcionalmente el paciente, gradualmente con su deterioro, no va a tener las mismas competencias de que antes del cuadro. El paciente, como tiene desorientación en el espacio, se va a perder de salir de la casa, no va a poder regresar a su casa. Si va a salir del paciente enseguida acompañado, va a desconocer los ambientes de su casa, no va a saber para qué sirven los diferentes depósitos o cosas que hay en la casa. Por ejemplo, el paciente quiere ilusionar, ¿no es cierto? Puede meterse en la cocina. Claro, o sea, de ese tipo, cuidado con los como exponer al paciente a fuego, gas, ya va a perder completamente las cosas. Y doctor, desde ahora una persona que no quisiera sufrir Alzheimer en el futuro, ¿hay alguna forma de prevenir esto? Ya No, el paciente es clarísimo, ¿no? Modernamente, si el paciente como antecedente tiene que su madre, su padre ha sido a tener Alzheimer, tiene un alto porcentaje de también sufrir. Entonces tiene que hacerse una detección genética para saber a qué atenerse. Tiene que tener esa persona un cuidador o una persona que lo cuide y lo supervise, pero conociendo el cuadro. Claro, y las personas tienen que garantizar su vida de la persona, hacerle dentro del cuadro una vida que tenga los visos de un buen cuidado. O sea, procurarle una mejor calidad de vida dentro del proceso. Eso es lo que puede hacer. ¿cómo te la libertad? Sí, sí, no, sí.
paciente con Alzheimer. ¿Cuáles son los restos diarios de que pasa un paciente con Alzheimer? Tenemos que ver con ¿sabe lo que es la Alzheimer, no es cierto? Ya. Con la definición primero que el doctor Bueno, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, degenerativa e irreversible del sistema nervioso central, fundamentalmente del cerebro, ¿no es cierto? Donde hay una muerte de neuronas, ¿no? Fundamentalmente de la región del hipocampo, como es una demencia donde la característica principal es la pérdida precipitada, gradual, irreversible, pero rápida de la memoria. Es una destrucción del hipocampo, básicamente, y de esta zona del cerebro que tiene que ver con la memoria. Esto se debe a la presencia de esta proteína que no se metaboliza adecuadamente en el sistema del cerebro. Eso destruye las neuronas. Ese es el Alzheimer. ¿Cuál es otra pregunta? ¿Cómo afrontó un paciente con Alzheimer en programas diarios? Bueno, como es una degeneración, una muerte neuronal, pero es una degeneración del pensamiento, de las emociones, de la personalidad, de la motricidad, el paciente gradualmente va a llegar un momento en el tercer o cuarto grado estadio que no se va a dar cuenta de su existencia. No va a ser consciente de su enfermedad en el último estadio. Y va a regresar de un estadio, como nosotros, de un pensamiento formal, lógico, coherente, que... Like the way you smile at me, I wish the whole world could see I like you.